y vamos a comenzar en este momento porque no sé qué ha pasado con la conexión del pastor Rigoberto. Sin embargo, gracias a Dios que tengo las notas aquí también yo de la clase del día de hoy. Vamos a comenzar porque la próxima semana tienen una mini prueba. No van a tener un tremendo examen, no se preocupen. De hecho, el día de mañana yo les voy a mandar una prueba de 5 preguntas. Y esas 5 preguntas ustedes las van a leer, ustedes las van a estudiar antes de hacer el examen. La próxima semana, ustedes solamente se van a sentar, van a tener nada más que su Biblia y de hecho las preguntas nada más. Y ustedes me las van a hacer, me las van a enviar a mí. Pero siempre que yo hago exámenes, el propósito no es reprobar a nadie. El propósito con los exámenes siempre es el de que la persona aprende específicamente lo que queremos que aprenda. Por ejemplo, les voy a hacer preguntas como ¿cuántos autores escribieron la Biblia? ¿Cuántos autores humanos? ¿Verdad? Les voy a hacer una pregunta como, por ejemplo, ¿cuántos libros hay en la Biblia? Otra pregunta, ¿en qué idiomas fueron escritos? ¿Qué lapso de tiempo? Que todo eso se los di y lo tienen en sus notas. Entonces son cosas, les voy a hacer las preguntas y les voy a dar las preguntas antes del examen. ¿Se acuerdan cuando estaban en el colegio que siempre deseaban tener las preguntas del examen antes del examen? Eso les va a pasar. En esta vez sí se les va a cumplir sus deseos. Así de que el día de hoy vamos a hacer una oración y vamos a comenzar esta clase. Tenemos ya varios hermanos. Gaby, tenemos la lista de asistencia, ¿verdad? Así para que cualquier hermano que no está, sepan ustedes de que, Gaby, ¿cuál es el porcentaje de la nota final de la asistencia? Es un 20%, ¿verdad? Me parece que sí. Por asistencia, creo que por aquí lo tengo escrito. Por asistencia es un 20%. Entonces, Gabriel está siempre ahí tomando nota de quiénes están, quiénes no están. Ese es un 20% de sus calificaciones. El 50% tiene que ver con sus tareas. Así que sus tareas y su asistencia a clases es indispensable, mis queridos hermanos. Es sumamente importante. Los exámenes ya es extra, son 20% nada más. ¿Por qué lo hago así? Porque me interesa más que usted haga bien la tarea y que usted haga cada una de las cosas que debe de hacer. Vamos a orar en este momento. Padre, queremos darte gracias, Señor, en este momento, por tu amor y por tu misericordia. Pedimos, Señor, de que tu palabra pueda, Señor, tomar nuestros corazones en esta noche y que aun cuando sabemos, Señor, en nuestra mente, porque se nos ha dicho que la Biblia es tu palabra, queremos estar seguros, Señor, de que tu palabra está realmente, Señor, convenciendo nuestros corazones y nuestras mentes de que es tu voluntad, de que es tu palabra directamente la que está obrando en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por este momento con cada uno de los estudiantes presentes. Te pido, Señor, por aquellos que no se han podido conectar, también por el pastor Rigoberto, Señor, que está teniendo dificultades en su conexión, que, Señor, que a su momento tú los puedas traer y ser parte de esta lección el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te damos las gracias. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Entonces vamos a comenzar donde quedamos la semana pasada y donde quedamos en la última semana. Así que doy gracias a Dios a cada uno de ustedes por sus oraciones. Doy gracias a Dios por su paciencia, por su amor, por cada una de las cosas, de que cada uno de ustedes ha estado orando por toda esta situación que se nos presentó en las últimas, diríamos, en las últimas 2 semanas. Pero muy bien. Vamos a hablar entonces el día de hoy. Hay una cosa bien importante en esta clase de Teología 1. Una de las cosas importantes en esta clase de Teología 1 es de que muchas personas dicen, pero pastor, yo sé que la Biblia es la palabra de Dios. Yo sé, la Biblia lo dice, me lo dicen todos los domingos en la iglesia. La Biblia es la palabra de Dios, eso lo sabemos. La pregunta no es si tú sabes que la Biblia es la palabra de Dios. La pregunta es si tú tuvieras que dar una respuesta
Si tú tuvieras que dar una respuesta y en esa respuesta a ti te tuvieran que te preguntaran, ¿cómo tú me puedes comprobar a mí que la Biblia es la palabra de Dios? O sea, ¿cuál sería la respuesta que tú le darías a la persona? O sea, ¿cómo le puedes comprobar tú a una persona que realmente la Biblia es la palabra de Dios? Porque muchas personas siempre tienen objeciones. Y en sus objeciones las personas constantemente dicen, sí, pero la Biblia fue escrita por hombres. Sí, pero la Biblia es simplemente un libro antiguo. Sí, pero y empiezan a decir cosas sobre la Biblia que muchas veces el cristiano no tiene respuesta. Ahora, yo le pregunto a cada uno de ustedes, si a ustedes le preguntaran, ¿y tú cómo sabes que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué responderían ustedes? ¿Alguno de ustedes quisiera tratar de responder a esa pregunta? Vamos a ver, les doy la oportunidad a ustedes que convenzan a este incrédulo de que realmente la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, en primer lugar, voy a opinar. Claro que sí. En primer lugar, pues podemos saber, nosotros como cristianos sabemos que es la palabra de Dios porque ya Dios mismo se nos ha revelado por fe. Amén. Dice, tú como si tú fueras una persona que no conoce a Dios, no creerías que es la palabra de Dios si no tienes fe. Entonces, lo primero que tendremos que hacer es presentarte el evangelio para que Dios mismo deposita en ti la fe en el cual tú vas a creer que sí es la palabra de Dios. Puedes creer que es un libro escrito por hombres que tiene conocimiento, claro, pero va a ser muy difícil que realmente tú, si no tienes la fe, no vas a creer en que es la palabra de Dios. Ahora, he aquí el asunto, he aquí lo importante de esto. Yo soy incrédulo y yo quiero que ustedes me convenzan a mí en mi incredulidad. ¿Qué toman ustedes para convencerme a mí? Hay una clase en la teología que se llama apologética. En la apologética nos enseñan a nosotros a defender la palabra de Dios. De hecho, la Biblia dice que debemos de estar listos siempre para presentar respuesta de todo aquel que la pida de nosotros. Entonces, si yo soy una persona no creyente y la fe obviamente es algo que no está en mí, ¿cómo ustedes me pueden a mí callar la boca y decirme, esta es la razón porque la Biblia es la palabra de Dios y los mismos no creyentes lo ven de este punto de vista? Esa es mi pregunta. Se puede usar los datos que compartió con nosotros al principio de que la Biblia fue escrita en un periodo de tiempo de 1500 años, que fue escrita por 40 diferentes autores que no vivieron en las mismas regiones y que escribieron en otro tiempo. Amén. Porque si usamos la Biblia, el incrédulo no cree que la Biblia es la palabra del Señor. Entonces, yo solo añadiría a eso de que se puede apelar a la creación y a la conciencia del hombre, a la moralidad, porque dice Romanos de que todo ser humano conoce en su interior que Dios existe. La revelación general. Sí, la revelación general. O sea que él puede ver que Dios existe a través de la creación. Entonces, si apelamos a la creación y a la conciencia y a la moralidad del hombre, el incrédulo puede llegar a creer. Claro, claro que sí. Claro que sí. Y algo muy bueno que dijo el hermano Pablo ahí también es el hecho de que muchas veces nosotros podemos decir, mira, la Biblia fue escrita por 40 diferentes hombres. Cada uno de esos hombres vivió en diferentes periodos de tiempo. Vivieron en un lapso, escribieron todos esos escritos en un lapso de 1500 años. Todos tenían educación diferente. Unos eran reyes, otros eran pastores. Unos eran pescadores, otros eran carpinteros. Unos eran doctores, como Lucas, ¿verdad? Unos eran doctores, otros eran cobradores de impuestos. Entonces, ¿cómo puede ser posible que todo lo que la Biblia dice no se contradice?
cuando se comprobó y se hizo un experimento en la China con 10 filósofos chinos a los que se les permitió, eran del mismo tiempo, eran contemporáneos, eran filósofos, que escribieran de un mismo tema y ninguno de ellos pudo concordar con lo que estaban hablando cada uno de ellos. Eso quiere decir que simple y sencillamente, mis queridos hermanos, eso quiere decir de que tuvo que la Biblia ser escrita por un solo autor. O sea, pudieron ser 40 secretarios, pero un solo autor. Entonces, es importante que cuando nosotros vemos la Biblia, no lo tomemos por hecho de que, bueno, sí, la Biblia es la palabra de Dios porque en la iglesia me lo dicen. O la Biblia es la palabra de Dios porque acostumbramos a andar el libro y lo metemos abajo del brazo y andamos ahí con la Biblia. No, es importante que usted sepa dar una respuesta a las personas. Yo como sé que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Eso es importante. Entonces, vamos a ver, ¿cómo estamos, Rigoberto? ¿Cómo estamos en cuanto a la conexión ahora? ¿Sigo acá o tomas de la inerrancia? Ok, sí, lo tomo. Estoy bien, gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, le doy la palabra al pastor Rigoberto. Va a comenzar él con las notas donde, bueno, yo quise comenzar, pero no comencé al final de cuentas. Así de que Está bien, yo lo hago. la introducción en este momento y voy a compartir con ustedes esto mientras él habla con ustedes también. Muy bien, adelante. Aleluya. Dios le bendiga, amados, en esta noche. Estamos contentos porque estamos una vez más reunidos y es una bendición estar con ustedes. Gracias por el pastor Oscar que nos da esta oportunidad de poder ser útil en la obra del Señor. Y pues sí, vamos a continuar con este estudio que está muy interesante. Para hacerlo vamos a hacer un breve repaso que al mismo tiempo nos va a servir como introducción a lo que es la inerrancia de las Escrituras. En el repaso de la clase anterior se habla de lo que es la revelación de las Escrituras. Entre ellas se menciona lo que es la revelación general y lo que es la revelación especial. En lo que es la revelación general nos dice que es la comunicación que Dios hace de sí mismo a todas las personas, de todos los tiempos, en todos los lugares, por medios tales como la naturaleza. También nos menciona acerca de la revelación especial. Nos dice que es la manifestación que Dios hace de sí mismo a personas especiales en tiempos y lugares definidos por medios tales como visiones, etc. ¿Amén? Entonces encontramos de que es muy importante entender estos principios de teología. Por ejemplo, yo me atribuí el derecho de poder estudiar un poquito a fondo este asunto de la revelación general y la especial, y lo podemos encontrar plasmado en el Salmo 19, que por cierto lo voy a leer para que tengamos un poquito más de propiedad de lo que estamos tratando. El Salmo 19 es un salmo muy precioso. Cuando lo leemos y lo entendemos, nos damos cuenta que es como que fuera un mensaje universal. Y los versículos del 1 al 14 pues están divididos en tres partes. En la primera parte, que es del 1 al 6, habla de lo que es la revelación general, de lo que es el 7 al 11 nos habla de la revelación especial. Y del 12 al 14 nos habla de la respuesta que nosotros tenemos que dar a todas estas cosas que Dios nos plantea a través de su palabra que es viva y eficaz. En esta noche esperamos de que Dios opere en nuestro corazón, dándonos entendimiento. Dice la palabra a la letra en el Salmo 19, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Aquí recalca, en este caso es David, el hombre que fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir este salmo, recalca, dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Esta es la primera parte y nos habla de lo que es la revelación general. Se revela a través de la naturaleza. Ok. También nos dice en la segunda parte que es la revelación especial. Bendito Dios. A partir del del versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. Aquí está hablando de la ley, que en el hebreo quiere decir Torah. Prácticamente estamos hablando de los primeros 5 libros de la ley. Dice que es perfecta, que convierte el alma. Y después dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Gracias a Dios por esas palabras, porque me son de bendición a mi persona. El versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Dice que los mandamientos son rectos y que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Ahora viene la parte en la cual nosotros tenemos que dar respuesta a lo que es la palabra operando en nuestra vida. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Es un salmo precioso, comenzando por esa parte tan interesante que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y pareciera que hubiera una conversación de un día a otro, porque dice que un día emite palabra a otro día. Sin embargo, aquí está hablando de una manera figurada. Es un salmo poético. Y él mismo lo dice en el versículo 3, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Y lo que me gusta es que todo el mundo puede entender la manera como Dios se revela de una forma general. Porque aquí está hablando a aquellas personas que son convertidas, que son hijos de Dios, y también a aquellos que no son hijos de Dios. Dice, por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino.
cualquiera diría de que ese es un error, pero es que es una forma poética del salmista David de expresarlo. Nosotros sabemos de que el sol está en un solo lugar, está fijo, y quien gira es la tierra. Sin embargo, en esta forma poética, el salmista lo plasma de tal manera que es como cuando los jugadores de fútbol americano salen a la cancha para tener un partido de esos que son determinantes. Y al nomás salir a la cancha, salen esponjados, salen inflamados, y salen corriendo y salen gritando víctores. Salen gritando desde una vez que ellos van a ser los vencedores y quieren que todo el mundo se entere. De igual manera el sol quiere darle la gloria a Dios, y de esa misma manera sale y recorre todo su curso en el tiempo que le corresponde, haciéndose brillar lo más posible para que todo el mundo se entere de su calor, en el cual ahí mismo va impreso lo que es la gracia de Dios al salir sobre buenos y sobre malos. Bendito Dios. Ahora bien, esta es la parte de lo que es la revelación general. En la especial, el salmista va directamente con lo que es la palabra. Dice que la ley de Jehová es perfecta y que tiene una acción, tiene una obra de convertir el alma. Después dice que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Cuando nosotros buscamos esta palabra en el hebreo, la palabra sencillo, dice que es alguien que es ignorante, alguien que es tonto. Pero gloria a Dios, porque desde el momento en que nosotros dejamos que el Espíritu Santo haga su obra y opere en lo profundo de nuestro ser, y nuestra alma se convierte al Señor, a partir de ahí entramos en una armonía y el Espíritu pone esa necesidad en nuestra vida de que nosotros tengamos sed y hambre por la palabra de Dios. Y a medida que comenzamos a alimentarnos, la palabra comienza a hacer su efecto en nosotros y pasamos de ser de sencillos a sabios. Gloria a Dios por su palabra. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Alumbra los ojos. ¡Qué bendición! Por ejemplo, en Efesios, en su capítulo 1, versos 17 y 18, dice que hay una oración de parte de Pablo para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. Es una bendición saber que hay un alumbramiento de parte de la palabra que opera en nuestra mente, que opera en nuestro entendimiento. No así, nosotros encontramos que en el Génesis, en su capítulo 3, ocurrió todo lo contrario. Cuando el hombre y la mujer decidieron rechazar lo que es la palabra de Dios, rehusaron mantenerse sujetos, mantenerse obedientes a la palabra de Dios y aceptaron la oferta que les presentó Satanás. Entonces, dice la Biblia que también los ojos le fueron abiertos.
y les fueron abiertos, pero para que después fueran enceguecidos, como dice Corintios 4:4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces, amados, es necesario entender que siempre la palabra está interviniendo, obrando en las manos del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, para que cada vez más nuestro entendimiento sea alumbrado y tengamos luz para entender la palabra como realmente lo debemos de hacer, para que podamos cumplir con el operativo que el Señor quiere que hagamos. Bendito Dios. También en el Salmo 19:12 dice que ¿quién podrá entender sus propios errores? Y dice, líbrame de los que me son ocultos. Ahora bien, es algo complicado cuando uno entiende lo que está aconteciendo, esa lucha entre la carne y el espíritu. Y pareciera ser de que la carne se levanta y sofoca y acorrala. Y venimos delante del Señor para que nos perdone por nuestras fallas y nos perdona y nos limpia, pero queremos seguir buscando más al Señor en santidad. Entonces, hacemos una introspección en nuestra vida y le decimos al Espíritu Santo que nos ayude para saber qué realmente está operando en el fondo de nuestro corazón, esas partes ocultas que realmente no conocemos. El salmista dice, líbrame de esos pecados que se esconden en las regiones más profundas del alma. Ahora bien, ¿qué es lo que nos puede dar en esto? La palabra de Dios. La preciosa palabra de Dios, porque dice en el Salmo 119, verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Bendito Dios. Y también en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones, los pensamientos del corazón. También el salmista dice en el versículo 13 del Salmo 19, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Cómo se pueden vencer estas cosas? Apegándonos a la palabra de Dios. Dice Isaías 66:2, todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Entonces, en esta porción del Salmo 19, nosotros hemos encontrado lo que es la revelación general del versículo 1 al 6, lo que es la revelación especial del versículo 7 al 11 y del 12, ahí mismo requiere una respuesta, igual que nosotros en este momento, que estamos bregando con lo que es aplicarnos más a la palabra, tener más entendimiento de la palabra. Por eso estamos presentes hoy. Y es muy importante que nosotros dejemos de que el Espíritu de Dios opere de tal manera que sintamos esa necesidad por estar preparados lo mejor posible para que podamos cumplir con ese propósito santo del Señor que Él tiene para con nosotros. Ahora bien, dicho esto, pasamos a lo que es, bendito sea Dios, la inerrancia. La introducción de lo que es la inerrancia. Dice, la definición.
En sus documentos originales, las escrituras son infalibles. ¿Qué significa esto? Que no pueden cometer errores, que no fallan. E inerrantes. ¿Qué significa? Que no contienen errores en todo lo que afirman, sea sobre temas históricos, sea sobre temas científicos, morales o doctrinales. Ahora bien, cuando nosotros estamos incursionando en lo que es aprender más acerca de lo que es la inerrancia de la palabra, debemos también no solo escuchar el estudio, la clase que se da los días jueves, sino que también debemos dejar de que esa necesidad que considero que el Espíritu de Dios ha puesto en nosotros nos lleve a ser como los de Berea, de los cuales habla ahí en Hechos capítulo 17, que dice que estos eran versados, eran hombres y mujeres que no se conformaban con la clase o con la predicación o con el estudio que daba el hombre de Dios en el momento, sino que ellos iban más allá. Ellos venían e investigaban. Entonces, amado, yo te animo de que tú por tu parte también investigues si estas cosas son así, porque es necesario de que entremos en lo que es un cultivo de la palabra. Entre más nos cultivemos, vamos a sentir que la exigencia del Espíritu viene sobre nosotros, porque necesita hombres y mujeres capaces para estos días que son tan cruciales, tan difíciles, días en los cuales el enemigo se levanta, pero dice la Biblia que nosotros que estamos en la verdad, levantaremos bandera. Entonces, como dice 2 Timoteo, en su capítulo 3, versículo 14 al 17, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, le dice el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No es un tema común y corriente el que estamos tratando. Es un tema que concierne a la salvación. Por lo tanto, nosotros debemos de tener la certeza que la palabra que vamos a hablar no solamente es porque nos informamos o por el conocimiento que tenemos de la Biblia, sino porque la creemos, porque la vivimos. Y quiero leer, es como un lema que encontré al final del estudio, muy precioso, que dice que la palabra de Dios debe ser leída, que la palabra de Dios debe ser comprendida, debe ser creída, debe ser obedecida y también debe ser compartida por todos nosotros. Entonces, ya que estamos tratando un asunto que nos invita a que tengamos la certeza de que estamos en la verdad, que vivimos en la verdad, porque somos de la verdad, para que así si alguien nos pide razón de la tal, nosotros podamos dársela con precisión. Por lo mismo dice la Biblia, continuando con los versículos de 2 Timoteo 3, dice, toda escritura es inspirada por Dios, es soplada por Dios, es exhalada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Y hay un fin en todo esto, por lo cual nosotros estamos procurando cada día prepararnos más y más. ¿Cuál es el fin? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces estamos en lo que es la definición de lo que es la inerrancia
y estamos nosotros aplicando algunos versículos de apoyo que nos sirven para que nosotros sintamos esta motivación de parte de Dios a través de su palabra de continuar adelante, avanzando con firmeza, sabiendo que el Señor está contento de que nosotros estemos prestos y dispuestos para prestar nuestra vida, de que por cierto le pertenecen a Él. Todo nuestro ser le pertenece a Él porque fuimos comprados con su sangre. Entonces, ¿qué mejor de que el Señor pueda usarnos como en este momento, que doy gloria a Dios porque me está usando para hacer un conducto, para traer esta palabra en la cual nosotros sabemos de que estamos aprendiendo? Entonces, nos dice la palabra de Dios que las escrituras son inerrantes. En el inciso A del punto número 1 nos dice que las escrituras son inerrantes, y usted puede escribir en sus notas ahí, en sus documentos originales. Ninguno de nosotros pone en duda el hecho de que los documentos que salieron de la pluma de Moisés, que salieron de Pablo, etcétera, eran escrituras inerrantes. Pero ¿qué en cuanto a las copias de copias de copias? Bueno, amado, en cuanto a esto, ciertamente que tenemos los originales no existen ya, porque se deterioraron dependiendo del material que hayan sido, pero sí tenemos copias muy fidedignas. Por ejemplo, tenemos del Nuevo Testamento como unas 5,700 copias muy fidedignas. Y del Antiguo Testamento, del Hebreo, tenemos como unas 19,000. Esto nos permite que nosotros podamos tener la firme confianza de que tenemos entre las manos un libro con mucha fidelidad, sin errores, para la gloria de Dios. Amén. Hay una seguridad casi perfecta de que los documentos que han llegado a nuestras manos son copias fieles y exactas de aquellos documentos originales. El estudio de los distintos manuscritos y traducciones y las excavaciones arqueológicas se han encargado de demostrar esta perfección. En el inciso B, encontramos que las escrituras son inerrantes, y ahí está un espacio en blanco para que usted escriba, en todos los temas que tocan. Repito, las escrituras son inerrantes en todos los temas que tocan. Mencionamos esto porque algunos dicen por ahí que la Biblia contiene errores históricos, pero que en lo doctrinal no los tiene. Ahora bien, usted podría confiar en un libro que tiene siquiera un solo error, aunque sea un dato de relativa importancia como un detalle geográfico e histórico. En el inciso C, bendito Dios. Mejor dicho, en el inciso 1 nos habla de la Biblia y la geografía. La geografía y la historia. La Biblia y la geografía y la historia. También en el punto 2 nos habla de la Biblia y la ciencia. En el 3 nos habla de la Biblia y la moral. También en el 4 nos habla de la Biblia y la doctrina. Ahora, hay un versículo precioso que en lo que estaba revisando, investigando, estudiando, me gustó y quiero compartirlo con ustedes, porque esa es una de las inquietudes que debe de tener todo hombre y toda mujer de Dios cuando quiere servir a Dios como un buen obrero, como un buen siervo, como un buen hombre, una mujer de Dios que es capaz. Dice Isaías 28 en su versículo 10, dice,
porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Así es la Biblia, inerrante en todos sus mandamientos. Es inerrante en todos sus mandatos. Es inerrante en todos sus renglones, en cada una de sus líneas, como dice, un poquito allá, un poquito aquí, un poquito allá. Es inerrante. Y por supuesto suena un poquito arrogante que la Biblia es inerrante e infalible, pero tenemos argumentos suficientes para probar que la Biblia lo es. La Biblia y la geografía y la historia. La Biblia no se equivoca cuando menciona lugares, hechos y personas. Cuando dice que Dios creó todo lo que existe en 7 días, como los de la semana. Ese es un dato prehistórico. Y dice la verdad. O cuando menciona que un gran pez se tragó a Jonás, que también es un dato histórico. La Biblia dice la verdad. Cuando se refiere a que las aguas del diluvio cubrieron toda la tierra, que es un dato geográfico, la Biblia dice la verdad. O sea, por donde sea que nosotros busquemos, vamos a encontrar que la Biblia siempre dice la verdad. Y esto me gusta porque sabemos de que no es nuevo. No es nuevo. Nosotros podemos encontrar que el mismo Jesús tenía opiniones acerca de las Escrituras. El Señor Jesús aceptaba como ciertas las historias increíbles del Antiguo Testamento, como ya mencionamos una. Por ejemplo, en Mateo 24, del versículo 37 al 39, nos relata de los labios de Jesús: mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Jesús dando testimonio de la palabra de Dios. Y dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esa es una de las formas como el Señor está diciendo: yo acepto lo que es los escritos o la escritura de la palabra de Dios, la escritura del Antiguo Testamento. También en Mateo, en su capítulo 12, versículo 40, una historia muy conocida por todos, hasta por los niños. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa es la opinión que el Señor tiene acerca de las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Pero qué del Nuevo Testamento? Jesús dio autenticidad de antemano a la inspiración que se que se iba a desarrollar en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en San Juan capítulo 1, verso 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. También encontramos en San Juan capítulo 16, versículos 13 al 14, que nos dice de la siguiente manera: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber.
Cuando nosotros hablamos de esta palabra, de esta frase, escritura, es una frase que en el Nuevo Testamento lo encontramos como 51 veces. Y en las 51 veces que encontramos esta escritura, que en hebreo es grafe, se refiere siempre al Antiguo Testamento. Pero tenemos aquí en 2 de Pedro capítulo 3, versos 15 al 16, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuerces, como también las otras escrituras para su perdición. Aquí encontramos a Pedro, el apóstol Pedro, dando un reconocimiento de que las cartas del apóstol Pablo, las epístolas del apóstol Pablo, como usted le quiera llamar, son consideradas como escrituras igual que las del Antiguo Testamento. Él está dando por sentado de que esas son escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Y en 1 Timoteo capítulo 5, verso 18, dice, pues la escritura, está hablando Pablo, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Bueno, aquí tenemos un versículo que está separado, está partido, está en dos partes. La primera parte dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y esa es un versículo, es su primer parte que el apóstol Pablo lo tomó de Deuteronomio capítulo 25, verso 4. Pero la segunda no aparece en el Antiguo Testamento. Así de que el apóstol tomó esta parte del Nuevo Testamento que estaba en adición. O sea, lo tomó de Lucas capítulo 10, versículo 7 y lo hizo de labios del Señor. Estos dos pasajes juntos indican que durante el tiempo que se escribieron los documentos del Nuevo Testamento había conciencia de que se estaban haciendo adiciones a esta categoría especial de escritos llamadas escrituras. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 37 escribe, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandato del Señor. Entonces encontramos, hermano, cómo estos hombres de Dios, ellos mismos aseveran y establecen que las escrituras son inerrantes de principio a fin. Amén. Entonces, la Biblia y la ciencia, dice en el número 2, la Biblia y la ciencia. Continuamente se habla de los conflictos entre la Biblia y la ciencia. Por supuesto, hay quienes pretenden demostrar los errores de la Biblia al enfrentar al libro con los últimos descubrimientos de la ciencia. Pero la realidad es que desde hace 1900 años, o sea, cuando se completó el volumen sagrado, la Biblia no cambia, en tanto que la ciencia vive en continua evolución. La Biblia es la palabra final, en tanto que la ciencia se fundamenta en el hecho de que nunca llega a poseer toda la verdad. Amén. En el número 3 nos dice la Biblia y la moral. Se habla de una nueva moral. En este tiempo todo está tan cambiadizo, hermanos, que nosotros debemos de tener mucho cuidado con los términos que se usan.
se habla de una nueva moral, de la evolución de las ideas morales, de que lo que hace 20 años era pecado ya no lo es más. O sea, la moral del mundo se rige por un relativismo cambiante y acomodado, mejor dicho. Pero la Biblia de tapa a tapa, o sea, desde Génesis, Apocalipsis, mantiene los mismos principios morales. Amén. Gloria a Dios, porque la palabra de Dios no cambia. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre, y gloria a Dios por cada uno de aquellos que predicamos esta palabra de fe. Bendito Dios. En el inciso 4, la Biblia y la doctrina nos dice que la Biblia presenta un Dios inmutable, cuyos conceptos y planes eternos no cambian, ni van a cambiar. Aunque sabemos de que las iglesias están cambiando y las religiones van cambiando. Pero la doctrina, o sea, la enseñanza de la palabra de Dios es la misma. En la parte 2 encontramos algunos problemas. Algunos afirman que la Biblia tiene errores, pero esa afirmación tan osada es producto de una falta de información o de una interpretación incorrecta de los datos disponibles en las Escrituras. En la A, inciso A, nos dice, la Biblia se equivoca porque habla de que el sol se mueve, cuando en realidad la que se mueve es la tierra. Correcto. Lo que pasa de que debemos de entender, o aquellos que tratan de tergiversar o de malentender, tienen que considerar la forma de hablar de los hombres de Dios. En este caso, estamos hablando de David, como lo dijimos en el Salmo 19, que es una forma poética de hablar. A veces, hasta nosotros lo acostumbramos hoy en día, decimos, ya salió el sol, ya se puso el sol. El sol permanece en el mismo lugar. Es la tierra la que se mueve en sí. Respuesta, el lenguaje de la Biblia no es científico. Dios podría haber hablado en un lenguaje científicamente correcto, pero la gente de aquel tiempo no lo hubiera entendido. Además, hasta los mismos científicos dicen, ya salió el sol. Inciso B. Dicen que la Biblia se equivoca porque a veces los autores del Nuevo Testamento citan mal los versículos del Antiguo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento muchas veces hicieron lo mismo que hacemos nosotros. No citaron textualmente el Antiguo Testamento, sino que presentaron el concepto general. El inciso C. La Biblia tiene errores, porque especialmente en los evangelios, los relatos de las mismas cosas a veces no coinciden. Por ejemplo, la parábola del sembrador. Ahora, amados, nosotros sabemos, por ejemplo, que tenemos los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno escribió de acuerdo a su personalidad. Cada uno escribió de acuerdo al punto de vista, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Cada escritor da su propio punto de vista sobre lo oído y lo visto. En realidad, sus relatos se complementan los unos con los otros y en ninguna manera son contradictorios. Las contradicciones nunca son reales, sino que son aparentes. Ahora vamos a la parte número 3 de nuestro estudio acerca de lo que es la base bíblica de la inerrancia. La base bíblica de la inerrancia. Amén. En inciso A, tenemos que la inerrancia se basa en el carácter de Dios. Para ustedes que tienen ahí su tomo de estudio o el libro del alumno, ahí hay un espacio que lo pueden llenar. En inciso A, la inerrancia se basa en el carácter de Dios. Y la cita bíblica que tenemos como punto de apoyo, tenemos a Tito, capítulo 1, versículo 2, que nos dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios,
que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y también tenemos a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que ese es un versículo que creo que de tanto y tanto que lo vamos a estar escuchando y viendo, vamos a aprenderlo y lo vamos a usar como nunca antes. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, amados, Dios, que es la verdad y que no puede mentir, es el que dio origen a las escrituras. Por consiguiente, las escrituras son exactas. Amén. El inciso B nos habla acerca de la inerrancia. Se basa en el carácter de Cristo, para que lo apunte ahí en su espacio. La inerrancia se basa en el carácter de Cristo. Tenemos como cita de apoyo a San Juan, capítulo 14, versículo 6, que dice: Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la inerrancia se basa en el carácter de Cristo, que dijo sus propias palabras: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en San Juan, en su capítulo 17, verso 17, nos dice de la siguiente manera: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Qué maravilloso, amado, cuando nosotros hemos puesto toda nuestra confianza, y esto porque el Espíritu de Dios es el que nos ha ayudado a entender, nos ha esclarecido, al mismo tiempo que nos ha dado testimonio de que somos hijos de Dios, también nos ha llevado a entender de que es una necesidad latente, el cual nosotros debemos de someternos a lo que la palabra de Dios dice. Si Él dice que es la verdad, nosotros lo aceptamos como la verdad, como la primera y como la última regla en nuestra vida. Bendito Dios. Inciso C. La inerrancia se basa en el carácter del Espíritu Santo. San Juan 14, 17. Dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque permanece en ustedes y está en ustedes. Y en 2 de Pedro, en su capítulo 1, verso 21, nos dice de la siguiente manera: porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Bendito Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, amados, el Espíritu Santo es la verdad y es Él el que inspiró las escrituras en los profetas. El atributo de veracidad de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se comunica a esta bendita palabra que nosotros conocemos como Santa Biblia, la cual hemos abrazado con todo nuestro ser y por eso vivimos y nos movemos en ella, por la gracia de Dios. En conclusión, en sus documentos originales, las escrituras son infalibles. O sea, no pueden cometer errores. E inerrantes, que no contienen errores.
en todo lo que afirman. Ahora bien, tenemos aquí preguntas que nos van a ayudar para lo que va de la semana. Nosotros lo tomemos como una tarea y comencemos a buscar respuesta. Dice, ¿por qué es importante para nosotros que la Biblia sea infalible e inerrante? Esa es una pregunta para que cada uno de nosotros le demos respuestas en lo que va de la semana. Número 2. Si la Biblia no tiene errores, ¿por qué nosotros cometemos errores? Si la Biblia no tiene errores, ¿por qué nosotros cometemos errores? La 3. ¿Qué vamos a hacer esta semana para que la Biblia perfecta obre buenas cosas en nosotros? ¿Qué vamos a hacer esta semana para que la Biblia perfecta obre buenas cosas en nosotros? Y de esta manera estamos dando conclusión a este segmento de lo que es la inerrancia de las Escrituras. Y damos gloria a Dios por este privilegio. Esperamos, amados, de que cada uno de nosotros pueda dejar que la palabra de Dios siga obrando en su interior, en mi interior, y que podamos aplicarnos, que podamos embebernos, que podamos involucrarnos en lo que es la investigación como los hombres y las mujeres de Berea, para que podamos saturarnos de la palabra de Dios, sabiendo que entre más saturados, más equipados estemos, vamos a poder servir al Señor con una mayor amplitud y seremos hombres llamados a también formar a otros para que puedan servir al Señor con todo su ser. Bendiciones por esta bendita enseñanza, hermanos, y enseguida continuamos con lo que es la autoridad de las Escrituras, que por cierto, el tiempo es corto, y así que vamos a dar este segmento para la próxima semana. Bendiciones a todos, amados. Muy bien, muy bien. Muchas gracias al pastor Rigoberto. Algo sumamente importante, hermanos, es entender cada uno de nosotros que cuando hablamos de la inerrancia e infalibilidad de las Escrituras, nosotros podemos tener paz en nuestro corazón, podemos tener tranquilidad en nuestros corazones, que cuando vemos cada uno de estos versos en la Biblia, Dios nos confirma, nos da esa seguridad de que las Escrituras son su palabra. Por lo tanto, una de las cosas que tiene que existir es fe. No puedes acercarte a las Escrituras simplemente con el razonamiento humano. Recuérdate que el razonamiento humano ha sido contaminado por causa del pecado. Y si solamente nos acercamos con el mero razonamiento humano, no vamos a entender algunas de estas cosas. Pero tenemos que acercarnos con fe en nuestro corazón, creyendo que Dios existe y creyendo en lo que Dios nos declara de Él mismo en su palabra. Entonces, cuando algo muy importante que dijo el pastor Rigoberto es el hecho de que las Escrituras son fidedignas, son confiables. En el mundo secular, dice que entre más copias hay de un documento, el documento viene a ser más confiable. Ahora, no hay ningún otro documento en la historia de la humanidad con más copias que el Nuevo y el Antiguo Testamento. O sea que usted puede llegar donde cualquier estudioso y de esos grandes estudiosos de arqueología y de historia, y usted le puede decir, compruébeme que existe otro libro más confiable que la Biblia, y ellos no pueden. Es imposible. De hecho, la ciencia tiende más a comprobar la Biblia que a desacreditarla si vemos la ciencia
con sus hallazgos correctos. Pero algo importante que se mencionó en la clase es el hecho de que la ciencia cambia. Sus avances van evolucionando. La Biblia sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre. Y nuevamente, usted y yo lo creemos porque hemos creído en Cristo. La pregunta es, si alguien nos dice a nosotros en qué se basa nuestra fe, ¿cómo se lo contesta a usted? ¿Qué le dice usted de la Biblia? ¿Por qué confía usted en la Biblia? Esa parte es la parte más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Muy bien, vamos a tomar un receso en este momento. Tenemos 25 minutos de receso. A las 7:45 en punto, les espero para la siguiente clase de consejería bíblica y es nuestra parte 3 de consejería bíblica. Así que doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Hicimos una oración al principio y haremos una oración al final de clases. Así de que vamos a tomar un receso en este momento. Les espero en unos minutos más. Dios los bendiga y que puedan aprovechar a recargar baterías porque tenemos una muy, muy buena clase a la cual vamos a estar poniendo atención dentro de 25 minutos. En 25 minutos conectados nuevamente al mismo enlace. Bendiciones.